Dios les bendiga, amados hermanos, los saludo con la paz del Señor, les mando un abrazo muy grande a todos los que están del otro lado compartiendo la palabra conmigo. Mi nombre es Diego Nicolás Palacios, de la iglesia Casa de Restauración en la REA 98 Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, y quería compartir con todos ustedes una palabra que para mi vida, cuando la recibí, sinceramente, fue como un impacto. Fue como que me metieron un paf en el pecho y fue muy raro, porque estaba mostrándole a un compañero de trabajo acerca de un pastor muy conocido, todo lo que se había repartido mercadería, todo lo que se había donado y otras cosas más, y comentándole un poco de que no solamente ese siervo de Dios hacía eso, sino nosotros también en nuestra congregación habíamos hecho lo mismo y todas cosas que iban al tema, ¿no? Y mientras le iba mostrando esos videos, el Señor quebrantó mi corazón de una manera increíble, porque estaba compartiendo con él el video en el trabajo y arranqué a llorar. Arranqué a llorar, y como el chiste ese que hace unos años atrás, y me largué a llorar y no podía parar de llorar. Me acuerdo que había venido gente de visita y yo estaba con todos los ojos bastante hinchados. Pero fue una cosa tremenda, que hizo un impacto en mi corazón, ¿no? Porque este pastor muy conocido es muy criticado, ¿no? Así como muchos somos criticados por nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, ¿no? Y este hombre es como que hace oídos sordos, al igual que doy gracias a Dios por los pastores, por los siervos de nuestra congregación, que muchas veces ante ofensas o ante cosas por el estilo hacen oídos sordos, ¿no? Pero nosotros como hermanos en Cristo muchas veces nos olvidamos de las cosas importantes de la vida. Yo veía todo lo que este siervo había hecho mientras le intentaba mostrar el testimonio a este muchacho. El Señor me quebrantaba a mí, ¿no? Y yo veía todo lo que él había hecho, ¿no? Que él cerraba sus oídos a todos los comentarios, ¿no? De las personas, a todo lo que podrían llegar a decir mal de él. Y él seguía haciendo lo que tenía que hacer, seguía extendiendo el reino de Dios, ayudando a quienes tenía que ayudar y extendiendo la mano a aquellas personas que lo necesitaban, ¿no? No concentraba su mirada en lo que podrían llegar a decir de él, sino que seguía su camino, seguía con los ojos fijos en su meta, ¿no? Y dar gracias a Dios, aprovechando la ocasión, a los siervos de nuestra iglesia, ¿no? A los pastores, a nuestro pastor Daniel, a nuestra pastora Esther, a cada colaborador, a cada líder, a cada persona que pone su granito de arena, ¿no? Para poder extender, porque a través de esos diezmos, de esas ofrendas, pudimos compartir alimento con aquellas personas que las necesitaban, pudimos dar una mano. Y digo pudimos porque más allá de que quizás muchos de nosotros, casi ninguno, fuimos a repartir alimento, nosotros con lo que nosotros ayudábamos, éramos parte de eso, porque somos una misma iglesia, ¿no? Todos contribuimos a ayudar, ¿no? Todos desde lo lejos, desde lo cercano, poníamos nuestro granito de arena para ayudar, ¿no? Y de eso se trata una iglesia. Y doy gracias a Dios porque en el lugar en el que estoy actualmente, en el primero, y en el que, a no ser que el Señor me diga, Diego, el día de mañana andate a tal país, no me voy a mover, no voy a sacar mis raíces de este lugar. Doy gracias a Dios por las enseñanzas, ¿no? Por todo lo que me llevo, que no importa la adversidad, no importa lo que digan de mí, no importa lo que escuche, mi mano siempre tiene que ser extendida ante una necesidad, ¿no? Y eso es algo que aprendí de este lugar y algo que jamás se va a ir de al lado mío, ¿no? Y es raro, pero quería compartir un versículo. Un solo versículo que se encuentra en Santiago 1, versículo 27. Quería compartir, si bien es un único versículo, quería compartirlo en 3 traducciones distintas, ¿no? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1, 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Reina Valera 1960, ¿no? Y quería compartirles la traducción NBI,
y la traducción TLA, que es traducción lenguaje actual, y NBI es nueva, no, bueno. Que la NBI yo sinceramente la uso mucho cuando hay palabras muy complicadas en la Biblia y no las entiendo, busco otros lenguajes como para poder entenderlo un poco mejor, ¿no? Y la versión NBI dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Y la TLA, que es traducción lenguaje actual, dice: creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad de este mundo. Amén. Cuando leí sin mácula delante de Dios, se me complicó porque siempre busco saber qué significa cada palabra, ¿no? Para saber de lo que estoy hablando. Y las dos traducciones te dicen pura y sin mancha delante de Dios. La otra dice: es de agrado hacer el bien y ayudar a las viudas. No. Me resumió la Biblia en un versículo. Me resumió, mejor dicho, mi camino como hijo de Dios en un solo versículo. No dejarse vencer de las cosas de este mundo, como dice en la palabra, guardarse sin mancha del mundo, conservarse limpio de la corrupción del mundo y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Quiere decir un poquito de todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que fijamos la mirada en el otro ser humano, en lo que es la otra persona, ¿no? Y automáticamente pretendemos ser jueces, ¿no? Pretendemos que esté el Señor, Jesucristo y nosotros ahí, ¿no? Siendo jueces de nuestros hermanos, de lo que hacen otras congregaciones, de que estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con lo otro. Sabemos que cada pastor, cada iglesia, cada hogar tiene una visión distinta, ¿no? Sabemos que todos podemos llegar a tener una visión distinta del Evangelio. En algunos lugares se danza, en otros lugares no se danza, en algunos lugares se comparten ciertas cosas, en otros no, y así sucesivamente, ¿no? Mientras todo, aclarando, todo mientras vaya de la mano de Dios, mientras vaya de mano de la palabra, ¿no? Todo lo que sea agregado por la visión de cada uno. No quiero decir con esto que todo es válido, ¿no? Sino los distintos puntos de vista, ¿no? Muchas veces creemos que porque la otra persona no tiene el mismo punto de vista que yo, esa persona automáticamente es mala, automáticamente está haciendo todo mal, automáticamente todo malo, ¿no? Y muchas veces nos equivocamos con nuestro punto de vista, ¿no? Así como al siervo de nuestra iglesia, yo veía a este hombre conocido que todo el tiempo es discriminado, todo el tiempo es acechado por cualquier cosa que haga, ¿no? Todo el tiempo, hasta he llegado a mirar en redes la palabra como el payaso evangelístico o algo así, ¿no? Lo vemos totalmente que no hay publicación de esta persona que no reciba críticas negativas, ¿no? Y esta persona intenta responder con humor siempre, no dando importancia, ¿no? Pero yo veo los frutos, así como veo los frutos de mi casa, ¿no? Pero ¿por qué recalco tanto a esta persona? Porque fue el video que vi lo que me quebrantó, ¿no? Sino que, como se dice hoy en día, lo entendió todo. Esta persona entendió todo. Que no importa lo que digan de mí, no importa lo que hablen, no importa lo que pueda llegar a escuchar. Lo que importa es que yo no me desvíe del camino, que yo no me desvíe de la palabra de Dios, que pueda seguir permaneciendo y cada día perfeccionándonos, cada día si algo hacía mal el día de ayer, el día de hoy no hacerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? No concentrar mi mirada en el otro y no dejar que los comentarios de las otras personas puedan llegar a lastimar mi corazón, ¿no? Me pegó muy fuerte porque a pesar de los comentarios y a pesar de todas las cosas, seguía en adelante y había hecho una publicación en la que habían donado 7 millones y pico de dólares entre todas las cosas que habían hecho, ¿no? Y no voy a la cantidad de plata, ni a la cantidad de cosas, ni a la cantidad de lugares a los que llegó, sino la predisposición del corazón, ¿no? A ese proyecto se le llamó Semillas,
¿No? ¿Por qué? Porque están sembrando en tierra fértil. Se está llevando, como dice la palabra en este versículo, ¿no? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Lo leemos en otra traducción. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones era el versículo, la Reina Valera. El NBI era atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. En la traducción lenguaje actual, creer en el Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren. ¿Y cuántas veces nos sentamos desde este lado, ¿no? Y damos nuestra opinión, damos nuestro punto de vista de qué puede estar mal, de qué puede estar bien, de qué haría uno si yo fuese pastor haría tal cosa, si esta congregación fuese mía haría tal otra, si esto fuese mío, si esta familia fuese mía, si yo tuviera tal auto, si yo pudiera, si yo hiciera? ¿Y cuántas veces nos concentramos en el qué haría y nos olvidamos en el hacer? ¿No? Como compartíamos la palabra la semana pasada de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿no? Engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Que también estaba en Santiago. Muchas veces nos concentramos en lo que hace mal la otra persona y nos olvidamos de que nosotros quizás no estamos haciendo nada, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que la otra persona, por tener X o Y cosa, tiene el privilegio de escucharnos a nosotros de qué haríamos con eso, ¿no? La palabra de Dios dice: si en lo poquito somos fieles, en lo mucho Él nos va a exaltar, en lo mucho nos va a poner. Quizás no tenemos el dinero de cualquier millonario, y cualquier persona de nosotros diría: no, si yo fuese millonario ayudaría a los pobres, ayudaría a los huérfanos, ayudaría a tal persona, y muchas veces quizás ni siquiera diezmamos. Y es difícil y es fuerte hablar de esto, pero es algo que en mi corazón hizo un impacto muy grande, porque muchas veces yo era una de esas personas que decía: no, porque si yo fuese, o si yo hiciera, o si yo esto, y quizás estaba sentado en mi casa mirando la televisión y no estaba haciendo nada de lo que dije que debería haber hecho, o decía que si yo fuese aquella persona lo haría de otra forma, ¿no? Y muchas veces tenemos que empezar desde lo poquito, ¿no? No por jactarnos ni nada por el estilo, porque quizás es algo muy pequeño. Hace poquito, cuando fuimos a comprar mercadería con mi esposa, había una oferta que decían 8 artículos en los que habían fideos, arroz, azúcar, tomate, galletitas, esto, aquello, el otro, por X cantidad de plata, ¿no? Y hablando con mi esposa, y si compramos, y si vemos que alguien lo necesita, ¡pum!, toma, ¿no? Y muchas veces se empieza desde esas cosas pequeñísimas. Si vemos a nuestro vecino enfrente de nuestro hogar con necesidad, varón, disculpa, porque quizás algunas personas se ofendan, sin ofenderte, sin ánimo de ofenderte, ¿te molesta si te regalo esto? Muchas veces encontramos con compañeros que están de trabajo, de facultad, en muchos lugares, ¿no?, que están pasando por necesidad, y muchas veces sí, vamos a orar por esa necesidad, que Dios responda a tus necesidades, y esa persona quizás necesita un plato de comida, ¿no? Y muchas veces no hace falta ni siquiera que abramos nuestra boca. Quizás callados muchas veces caemos con una bolsa de mercadería y toma, varón. Quizás no sea mucho, pero es lo que hoy quizás te puedo llegar a compartir, ¿no? Y de eso se trata el Evangelio. Para mí de eso se trata el camino de Dios, ¿no? Dar una mano a aquellas personas que lo necesitan. Muchas veces quizás somos duros porque muchas situaciones nos hacen duros en la vida, muchas decepciones, muchas cosas que pudimos llegar a haber vivido, ¿no? Pero la palabra quebrantaba mi corazón en ese sentido. Cuántas veces, pudiendo hacer el bien, que es lo único que me pide la palabra, no lo hago y concentro mi mirada en el otro, ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? Y esta palabra me llevaba también a Hebreos 13, versículos 7 y 8, que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y muchas veces tenemos que
agachar nuestra mirada, ¿no? Y pensar, ¿por qué, no? Aquella persona es de esta forma, ¿no? Y muchas veces imitar la fe de la otra persona, ¿no? Yo muchas veces intento ponerme en el lugar de la otra persona y decir, ¿por qué esta persona hace esto? ¿Por qué esta persona actúa de esta forma? ¿O qué haría? ¿Por qué esta persona que tiene tanta plata o hace esto, no hace estas cosas? ¿No? O no se compra tal cosa. Y una vez hablando con uno de mis empleadores, tiré un comentario, fuimos a comprar y le digo, una consulta. Digo, ¿por qué no? Porque tiene un auto común, un Focus. Y le digo, tengo una consulta, le digo, qué raro que no se le ocurre comprarse un BM o algo por el estilo, un Mercedes-Benz. Y me dice, mira, esto es sencillo. Me dice, este auto tiene las comodidades que yo necesito. Me lleva a mi casa, me trae. Dice, quiero levantar el vidrio, lo levanto. Si quiero hacer esto, lo hago. No necesito más que esto, ¿no? Y uno dice, wow. Y muchas veces uno cree que la otra persona por tener, o por esto, por aquello, por lo otro, debería hacer lo que yo creo que debería. Pero muchas veces tenemos que ponernos en la piel de la otra persona y preguntar, ¿por qué esta persona actúa de tal forma? ¿Por qué hace aquello? ¿No? Y como decía este versículo, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y esto nos habla específicamente de nuestros pastores, ¿no? Aquellos que nos hablan la palabra de Dios. Yo sinceramente veo los frutos de mi casa de oración. Veo los frutos de mi hogar, donde Dios me recogió de lo menospreciado y lo vil y me dijo, acá hay una casa para vos. No tenemos la misma sangre, pero acá hay un lugar donde todos estamos conectados por el mismo cuerpo, por el mismo Cristo, ¿no? Y yo fui recibido, en ese hogar, y veo los frutos, porque desde el año 1 yo llegué antes del primer aniversario, si no me equivoco, a los meses de que había abierto la iglesia, y no tenían techo, no habían paredes revocadas, no había la cantidad de almas que hoy en día hay para la gloria de Dios. Éramos quizás 20 monedas, no, porque no siempre los frutos van en cuanto a cosas materiales, sino la cantidad de personas que reciben la palabra de Dios. Y veo cómo se ayuda a las personas, y veo cómo las cosas crecen, y veo cómo todo va emparejado de la mano de Dios, ¿no? Y a eso se refiere la palabra cuando nos dice que nos acordemos de ellos pastores y que si las cosas que hacen dan frutos, imitemos su fe. Y yo intento imitar su conducta. Muchas veces no me sale porque soy una persona quizás muy impulsiva, muy enojona, un montón de cosas malas le podría llegar a decir. Pero los tengo en cuenta en todo momento. Porque en este tiempo de pandemia donde muchas personas no podían trabajar, donde otras quizás no les alcanzaba el sustento porque tenían muchas restricciones y cosas por el estilo, ahí estaba la iglesia ayudando a aquellas personas que tenían necesidad. Y eso es lo que hoy me gustaría imitar a mí, ¿no? Que donde haya necesidad, poder extender mi mano, no ver la situación de la otra persona y no pensar lo que haría la otra persona o lo que yo haría si fuese la otra persona, sino en pensar por mí mismo, ¿no? Porque el cambio empieza por mí, ¿no? Y en todo el capítulo 1 de Santiago tenemos títulos como por ejemplo religión genuina, y habla un poco de no ser de doble ánimo, habla de que tenemos que esperar hasta que el Señor haga la obra completa y así un montón de cosas, ¿no? Pero me encanta porque resume todo el capítulo en este simple versículo: la religión pura, sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. No nos manda a ser guarda de nuestro hermano y no nos manda a ver qué haría la otra persona, nos manda a que nosotros empecemos por nosotros mismos. Y a eso me refería en un principio cuando decía, no quiere decir que pequemos deliberadamente ni nada por el estilo, porque en el versículo dice, y guardémonos sin mancha del mundo. Y no miremos lo que hace el hermano, no miremos lo que hace la otra persona. Sabemos que somos un cuerpo y que todos estamos injertados en un mismo cuerpo, ¿no?
Si bien somos casas de oraciones distintas, todos estamos injertados en el mismo cuerpo. Aquella persona que busque guardarse sin mancha del mundo es una persona que está injertada. Por más de que nos equivoquemos, por más de que tengamos errores, que tengamos cosas de cambiar, somos un mismo cuerpo, ¿no? Y nosotros tenemos que estar donde haya necesidad, donde haya personas con aflicción, con luchas. Ahí es donde la iglesia tiene que estar, no para juzgar, no para decir, te dije que no hagas esto, viste, ahora estás pasando necesidad, vení que te ayudo. No, al contrario, levanta tu mano y vamos. Ayer compartíamos en el Hogar de Paz y yo decía que para mí Cristo, al momento de levantarlo a Pedro de las aguas, no estaba enojado. Porque muchas veces quizás podemos llegar a leer ese versículo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y podemos llegar a imaginarnos a un Cristo enojado. Decir, ay Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me lo imagino sonriendo, porque no era una situación de vida o muerte. Era una situación donde le dijo, ¿no crees que soy yo? Vení. Perdón por parafrasearlo, ¿no? ¿No crees que soy yo? Vení, camina sobre el agua, vamos. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, se asustó, miró para otro lado donde no era Cristo, se asustó y cayó. Y yo me lo imagino a Cristo sonriendo, diciendo, ay Señor, vení, vamos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si estaba yo con vos? Me lo imaginaba sonriendo y levantando la mano de Pedro y diciéndole, vamos de vuelta. Esa es la situación que yo me imagino. A un Cristo levantándonos, sonriendo, ayudándonos cuando hay necesidad, ¿no? Y renovando nuestras fuerzas cuando no las tenemos. Ese es el evangelio que, en mi opinión, nos pide Santiago en esta palabra, en este versículo, ¿no? Concentrémonos en estas cosas que son tan importantes, ¿no? Y quería compartirle esta palabra que para mi vida fue de mucha bendición y espero que así lo sea para la de ustedes. Yo siempre digo que para que sea de bendición tenemos que tomarla la palabra, porque si yo la dejo pasar de largo, la palabra va a seguir. Pero si verdaderamente creímos en esta palabra, tomémosla para nuestro corazón y que sea de bendición. Hermanos, los saludo con la paz del Señor. Les mando un abrazo muy muy fuerte desde acá de Rafael Calzada. Y bueno, Dios mediante nos estaremos viendo, para aquellas personas que no lo sabían todavía. Los días viernes y los días domingo hay reuniones 5:30 de la tarde y 7 de la tarde. Tienen que anotarse con los pastores porque los cupos son limitados por la cantidad de espacio. Así que si alguno quiere anotarse, acá en la descripción de la página tienen los datos de la iglesia. Les mando un abrazo muy muy grande y bendiciones a todos. Chao.